Hoy continuamos con nuestros estudios del Salmo 119. Y después que uno se sumerge en un estudio expositivo de la palabra de Dios que tiene que ver con cualquier tema, realmente, hermanos, el material comienza a surgir solo. Y hay tanto material a veces para uno exponer que uno tiene que comenzar a cortar y traer lo que es necesario. Nuestro mensaje de hoy se llama ¿cómo podemos enfocar y fortalecer nuestros corazones? ¿Cómo podemos enfocar y fortalecer nuestros corazones? Vayamos al Salmo 119, versículo 9 al 16. Dice allí la palabra de Dios: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonio más que de toda la riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Te damos gracias, Señor, porque toda la gloria es para ti, Padre. Toda la gloria para el Señor, para ti, Señor Jesucristo, y para ti, Espíritu Santo. Y podemos cantar con gozo al Cordero que fue inmolado, gloria. Y ahora, Señor, nosotros con nuestras debilidades vamos a tu palabra, pero tenemos la promesa que tú vas a fortalecer a tu siervo exponiendo tu palabra. También tenemos la promesa que tú vas a preparar nuestros corazones para recibirla, como aquella tierra fértil donde cayó la palabra, Señor, y creció y dio su fruto conforme a tus propósitos. Te pedimos, Señor, que supla nuestras debilidades, pero que también, Señor, nos ayude a gozarnos en lo que vamos aprendiendo de esta tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, muchas decisiones se toman en nada más que entusiasmo, se vuelven entusiasmo vacío en cuestión de día. Un ejemplo de eso es cuando nosotros nos proponemos hacer una dieta. Yo sé que ahora en este tiempo nadie va a hacer dieta, y no lo digo por ustedes, lo digo por mí. Pero nosotros, hermanos, siempre nos proponemos o hacer dieta o comenzar una rutina de ejercicio, y vemos, hermano, que después de algún tiempo nuestros planes se desboronan. Nuestros planes, al encararse con la realidad de la vida, van mermando, y todas aquellas cosas que nos habíamos propuesto se dejan pasar y no lo hacemos. Ahora bien, si usted ha tomado las dos decisiones que aprendimos en los mensajes pasados, el aprender la palabra y obedecer la palabra, pronto se dará cuenta que en su corazón habrá un deseo ardiente de ser libre, o sea, de la mancha del pecado. Dios nos ha hablado a través de su palabra, lo que hace la palabra de nuestras vidas, y esa palabra está para limpiarnos de las manchas del pecado. Y entre más crezcamos en la palabra de Dios, más aguda se muestra la sensibilidad que tenemos al pecado. Mientras nosotros más vamos conociendo la palabra de Dios y ella va hablando en nuestras vidas, nos vamos dando cuenta que más sensibles nos volvemos nosotros al pecado. Ya el pecado nos afecta en todas las áreas. Y después de haber tomado esas dos primeras decisiones que hablamos, el aprender la palabra y obedecerla, usted necesita, para seguir hacia adelante, dos cosas para fortalecer su corazón. O todos necesitamos dos cosas para fortalecer nuestros corazones. Primero, necesitamos enfocar nuestros corazones, y segundo, necesitamos fortalecer nuestros corazones. Enfocar y fortalecer. Y claro está, nuestro primer punto de este versículo es enfocando nuestro corazón. Mire lo que dice allí la palabra de Dios en los versículos 9 y 10 del Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Ahí hay decisión, hermano.
Dice el texto comenzando, ¿con qué limpiará el joven su camino? Este pasaje ha sido usado por creyentes a través de toda la historia, hermano, para predicar a los jóvenes, para tratar con los pecados de la juventud. Y la razón es porque el joven tiene una carne que fácilmente se estimula con los atractivos sensuales de este mundo. Y cada que una conferencia de jóvenes posiblemente se hable de este texto. ¿Con qué limpiará el joven su camino? En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22, dice la palabra de Dios a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles. Es otro texto que utilizamos para predicar a los jóvenes. El salmista ofrece, ahora bien, el salmista ofrece un gran consejo a los jóvenes. La victoria sobre el pecado se logra ¿con qué, hermano? ¿Cómo se logra la victoria de los jóvenes contra el pecado? Dice simplemente el texto, con guardar su palabra. Y por supuesto también vemos el texto que frecuentemente citamos, el versículo 11 de este salmo que dice, en mi corazón he guardado tu dicho, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Es en el corazón que guardamos la palabra de Dios para no pecar contra Dios. La palabra de Dios nos protege de la tentación. Si nosotros le prestamos atención a esa palabra, vamos a vivir protegidos de las tentaciones, de los pecados y de todas estas cosas. Ahora bien, aquí hay otra aplicación que podemos tener del deseo del salmista. O sea, el salmista desea que nosotros tengamos estas cosas. Hemos observado que la pregunta en cuanto a con qué limpiar limpiar el camino específicamente es al joven que se refiere. Ahora bien, hermanos, no crea que este pasaje no se aplica a usted solo porque ha cumplido más de 50 años, más de 30. No crea eso, hermano. No crea que solamente se le aplica a los muchachos este pasaje. Usted puede ser un anciano cronológicamente y en la fe ser un joven inmaduro. Por tanto, ya sea que usted sea literalmente un joven o que sencillamente sea un joven en el Señor, el principio también se aplica para nosotros. Porque no hay cosa, hermano, que se ponga más vanidosa que un viejo cuando cumple de 50, 60 años en adelante queriendo lucir bonito. Y se le ha puesto ya un nombre a esto, los viejevos. Y usted ve que andan en un carro convertible, con un poloché apretadísimo, de ridículo, buscando muchachitas de jovencita, hermano. Entonces, esto se aplica para esos viejos. No importa la etapa de la vida en la que se encuentre cuando adquiera el deseo de tener un corazón para Dios y por su palabra. También experimentará una profunda sensación de su propia falta de santidad. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Es el clamor del corazón de alguien que desesperadamente anhela a Dios. ¿Con qué limpiaré yo mi camino? Es un anhelo, hermano. Ese anhelo debe estar en nuestras vidas todo el tiempo. ¿Con quién voy a limpiar mi camino? Entonces el salmista da una dirección decisiva. La única forma que un joven, ya sea un joven en Cristo, o una joven en Cristo también, porque vamos a hablar de las jóvenes, porque un recién convertido, un joven de edad, con una edad avanzada, o una joven de edad avanzada, ¿con qué que va a limpiar su camino, hermano? Con guardar la palabra. Es una aplicación para todos. El guardar la palabra nos va a proteger a nosotros, hermano, de grandes males. Dicho de otra manera, el joven debe prestar atención a su camino para estar seguro de que él mismo es conforme a la palabra de Dios. Y eso requiere fijar cierta actitud en el corazón. La describimos en los mensajes anteriores. Es una actitud decidida a ajustar el curso de la propia vida en todo aspecto que no esté de acuerdo con la palabra de Dios. ¿En qué esta parte de mi vida no está conforme a la palabra de Dios? Es ajustar esa parte de mi vida a la palabra de Dios. Esto no nos va a forjar la actitud del corazón. La palabra de Dios es que cambia, que limpia nuestras vidas. Y eso es algo que se encuentra repetidas veces, no solamente en este salmo, sino en todo el Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo en Juan 17 dijo, santifícalo tu verdad, tu palabra es verdad. No hay otra forma de santificar nuestras vidas, si no sea a través de la palabra, obedeciendo la palabra y viviendo la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo expresa la misma idea cuando habla acerca de la relación entre
entre Cristo y su iglesia, en Efesios capítulo 5, versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, hermano, que nos hace vivir una vida santa en esos tiempos. Escuchamos hace poco tiempo la conferencia que dieron en la iglesia, en la IBI, y vimos que está hablando de la santidad. Hermano, no se puede llegar a la santidad si no es a través de la obediencia continua de la palabra de Dios. Solo existe una manera de efectuar purificación en nuestras vidas, y es alinear nuestros caminos con la enseñanza de la palabra de Dios. No hay otra forma. La actitud hacia la palabra de Dios y no solo el conocimiento de la palabra de Dios produce en nosotros un andar limpio. Porque le voy a decir una cosa, hermano. Hay muchos teólogos, teóricos, pero muy poco cristianos prácticos. Cualquiera puede adquirir el conocimiento intelectual de la Biblia. Pero uno que ame la Biblia se va a asegurar que su camino esté conforme a esa palabra. David fue un gran hombre de Dios en muchas maneras. Sin embargo, una característica sobresale por encima de las demás, lo cual fijó el curso de su vida. Él era un varón que buscaba a Dios con todo su ser. Este es el corazón fijo que se describe en el versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado. David estaba todo el tiempo, hermano, buscando. Pero David pecó mucho, pero vamos a ver más tarde cuál era la actitud de David. Y esa forma de ser de David, esa actitud de corazón de David fue que llevó a Dios a decirle lo siguiente de él: Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. ¿Por qué? Porque David estaba con un corazón conforme al corazón de Dios. Esta es la misma actitud de corazón que quebrantó el corazón de David con solo pensar en su propio pecado. Y es la misma actitud que lo llevó a reconocer el peligro engañoso que nosotros muchas veces encontramos en otros caminos. En el versículo 10 de este salmo es un versículo de transición. Es el versículo que une. El versículo 9 presenta un interrogante y establece la respuesta. Aquí se menciona nuevamente la misma actitud de corazón que vimos en los versículos 1 al 8. Preparando el escenario para la instrucción práctica dada a continuación. Detalla la respuesta de con guardar tu palabra. ¿Cómo preparo mi corazón con guardar tu palabra? La última frase del versículo 10 enlaza todo lo que hemos hablado desde el versículo 1 hasta ahora. La última frase, David claramente reconoce un peligro que acecha debajo de la superficie de todo corazón que busca a Dios. Hay un peligro que nos acecha bajo la superficie de todo corazón, de todo aquel que busca de Dios. No me dejes desviarme de tus mandamientos, dice en la última parte del versículo 10. Porque sabía, hermano, que uno podía desviarse de su palabra. En la iglesia, en su casa, en cualquier parte, uno puede llegar a un momento que se desvíe de la palabra de Dios. David no temía sufrir castigo debido a la desobediencia. El temor de David es desviarse de la dulce comunión con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el desviarnos de la palabra de Dios es el error más grande que puede cometer un creyente. Y eso se confirma al observar que el verbo es desviarme y no rebelarme ni volverme. El corazón de David está fijo, la decisión había sido tomada. Él no es un rebelde, pero reconoce que siempre existe un peligro de desviarse de la presencia de Dios, aún después de haber fijado la actitud de corazón. Hermano, David era un hombre conforme al corazón de Dios y vemos esos pecados groseros que él cometió. ¿Por qué? Porque en un momento él no se rebeló, sino que tomó otro camino, que se desvió, que buscó otros pasos. Y eso nos enseña, hermano, que usted y yo podemos haber fijado en nuestros corazones la semana pasada en la palabra de Dios y podríamos ser creyentes, los creyentes más sinceros que haya existido desde el apóstol Pablo. Pero eso no quita, hermano, que nos desviemos de la palabra de Dios. Yo he visto muchos hombres que se han graduado con honores en un seminario, que han podido leer la Biblia en más de 10 idiomas.
pero no han ajustado su corazón de modo constante, asegurándose que esto precisamente, o sea, que esté precisamente alineado con la palabra de Dios. ¿Y qué ha pasado, hermano? Se han estrellado contra su pecado. Por eso David dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Hermano, eso debe ser una oración nuestra todo el tiempo. Por eso debemos orar conforme a este salmo. No me dejes desviarme de tus mandamientos, Señor. Porque cuando nos desviamos, no cuando nos rebelamos, la rebeldía puede ser corregida, hermano. Es cuando nos desviamos, hermano. ¿Y cómo nos desviamos nosotros? Sutilmente. Usted sale para Santiago y se mete por San Francisco de Macorís y se desvió. Y aunque vaya a Santiago, en ese lapso de tiempo perdió mucho tiempo. En el desvío perdió mucho tiempo. Y ese desviarnos, cuando nos desviamos, perdemos el tiempo precioso del Señor. Pero ¿de qué sirve la palabra de Dios? Sirve como una brújula para seguir llevándonos hacia Dios. Y no nos permitir desviarnos, hermano. Ahora bien, te dirán, bueno, pastor, ¿y cómo podemos llegar a hacer esto? ¿Cómo nosotros no nos desviaremos de la palabra de Dios? Hermano, alimentando nuestros corazones. No hay otra forma. Vayamos a los versículos 11 al 16. Versículos 11 al 16. Dice allí la palabra de Dios lo siguiente. Me rodeará, en mi corazón he guardado tu dicho para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mi labio he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus mandamientos, más que toda la riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Amados hermanos, en esta estrofa hay 7 cosas diferentes que David hace en su relación con la palabra de Dios para no desviarse de los mandamientos de Dios. Y todas tienen que ver con el corazón. Todas tienen que ver con el corazón. Todas dependen de haber fijado la actitud del corazón. ¿Y cómo nosotros fijamos nuestra actitud de corazón hacia Dios? Dándonos un banquete con la palabra de Dios. Y David aquí pone 7 cosas, hermano, lo cual, si las hacemos, no nos permitirán desviarnos de los caminos del Señor. Primera, obedecer la palabra. Él ha tomado esa decisión, hermano. En su corazón decidió obedecer la palabra de Dios y ajustarse continuamente a ella. En mi corazón he guardado tu dicho, para no pecar contra ti. Y todo lo que discutiremos de ahora en adelante carece de sentido si usted no ha tomado esa decisión. En mi corazón es que tengo que guardar pero no para guardarlo y ponerle un cerrojo. Es para que ella modele nuestras vidas. Como fluye la sangre a través del corazón a todo el cuerpo cuando el corazón bombea, así mismo debe fluir la palabra de Dios a través del corazón espiritual por todas nuestras vidas, hermano. Entonces, primero, hermano, obedecer la palabra de Dios. Eso nos va a ayudar a corregir nuestros caminos. En segundo lugar, memorizando la palabra. En el versículo 11, David ejecuta uno de los mejores ejercicios del corazón que usted pudiera imaginar. La memorización de la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tu dicho. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. En otras palabras, en mi mente, en todo mi ser, yo estoy guardando tu dicho, Señor, porque la memorización de tu palabra es que me va a evitar yo pecar. Y al llegar a este punto, muchos desearían abandonar la lucha. La memorización puede sembrar terror aún en lo más valiente. Memorizar. Bueno, hermano, yo quiero ser sincero delante de ustedes. En mi clase de oratoria y predicación, yo estudié primero en el Instituto Bíblico Quisqueyano, y en mi clase de oratoria y predicación, hermano, me fue muy difícil, porque me mandaron a memorizar los 8 primeros capítulos del libro de los Hechos. Yo creo que debo como 3 capítulos de eso todavía. Pero hermano, nosotros no podemos abandonar esa lucha. La memorización es algo que ya hacemos nosotros. ¿Usted sabía eso? Nosotros por rutina hacemos memorización.
Nosotros probablemente ya hemos hecho un buen trabajo en la memorización de la dirección. Cuando me preguntan dónde tú vives, Paseo de Valladolid, número 4, Puerta de Hierro, Valladolid con B corta, terminado en D. La memorización de la dirección de la cédula, hermano. ¿Cuál es tu cédula? 001, 00, no lo voy a decir porque después lo toman y me hacen una trampa por ahí. La memorización del teléfono de la casa y mi celular. Es por práctica, hermano. Probablemente ya hemos memorizado fechas importantes como la de los cumpleaños. Ay, se me olvida mucho. La fecha del matrimonio. ¿Cuándo es, Clara? Probablemente hemos memorizado otros números telefónicos aparte del nuestro. El asunto no es su capacidad de memorización, sino la motivación que nos lleva a memorizar. Ahí que está el problema. Yo me sé los teléfonos que tengo que llamar por la mañana. Hasta el de Luisito me lo sé de memoria ya. Porque ya hay una rutina, hermano, que me ha llevado a memorizar esos teléfonos. ¿Por qué ha podido memorizar tales detalles técnicos como número telefónico y fecha de dirección? ¿O es porque son extremadamente, hermano, lo hacemos porque son extremadamente importantes para nosotros? Y eso es la repetición. Y la repetición y la motivación son dos claves del aprendizaje. Si estos dos factores están presentes, la memorización no tiene que ser una tarea ardua. Si usted permite que Dios desarrolle en usted un corazón cuyo latido esté sincronizado con lo de Él y que anhela absorber la palabra de Dios, entonces la motivación no será problema. Si medita en la Biblia día y de noche, como dice el versículo 2 del capítulo 1 de los Salmos, la repetición constante hará de la memorización una tarea fácil. Vamos a hacer algo para el próximo domingo. Vamos todo el próximo domingo, no dejen de venir por esto, a ponernos de pie y vamos a decir todo el Salmo 1 de memoria. ¿Se atreven? ¿Cómo comienza el Salmo 1? Ya tienen parte de él. Entonces, el próximo domingo, todos, antes del mensaje, para que usted vea que sí podemos hacerlo, hermano. Y amados hermanos, hay innumerables planes de memorización que usted puede encontrar en su página de internet o en Google, porque en Google sí usted encuentra de todo. Hay más de 600 planes de memorización de la palabra de Dios sin mucho esfuerzo, hermano. Una hermana tenía una táctica muy buena. Yo creo que debo copiarla porque yo plancho a veces en mi casa, no me avergüenza decirlo y me honra eso. Y es que ella ponía un texto bíblico frente a la tabla de plancha. Iba planchando y memorizando hasta que se aprendía el texto bíblico. Después veremos por qué es importante memorizar. En Juan capítulo 14, versículo 26 dice, tenemos una promesa maravillosa más bien para los que memorizamos. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que ya os ha dicho. Una vez que la palabra de Dios ha sido guardada en su banco de memoria, queda disponible para el Espíritu Santo, hermano. Porque ahora hay que hablar así de banco de memoria, de internet y todas estas cosas. Queda disponible para que Él se la recuerde en el momento preciso. Usted no está, hermano, predicándole a alguien y esos textos bíblicos que usted se aprendió vienen y usted seguido, pero mira. Puede ser que usted no pueda hacer grandes demostraciones de memorización mediante recitar largas citas bíblicas. Hay un hermano, un cuñado del hermano Tony Segar, que dirige el programa Logos, que él se sabe todas las cartas del Nuevo Testamento de memoria, todas, hermano. Sin problema se para aquí y le dice Romanos completo de memoria. De memoria. A nosotros, en un plan de evangelismo anterior que había, que se llamaba la carretera romana, que ahora dije no, porque no, pero era muy bueno para evangelizar, nos aprendimos todos los textos de Romanos que tienen que ver con la evangelización.
Hermano, es importante, hermano. Estas cosas estarán guardadas allí en su corazón para que el Espíritu Santo la traiga a su conciencia en el momento de necesidad. Tal como una computadora que requiere de un orden para recuperar la información que se había guardado en un archivo de un disco y mostrar en la pantalla. Así mismo el Espíritu Santo nos va a traer las cosas. Usted a veces no está hablando con una persona y comienzan los textos a surgir. ¿Y por qué? Están en su mente. Usted lo ha aprendido. Hermano, y eso debemos hacerlo nosotros diariamente. Tercero, aparte de la memorización, también debemos aprender la palabra de Dios. Como lo ha dicho anteriormente el salmista, expresa su deseo y su compromiso de aprender la palabra de Dios. Dice el versículo 12, bendito tú Jehová, enséñame tus estatutos. Sin embargo, observe que este deseo va precedido por una alabanza y sumisión al Señor. Bendito tú, oh Jehová. Antes de que pueda experimentar, hermano, un aprendizaje verdadero en su vida de la palabra de Dios, tiene que haber una sumisión al señorío de Dios y una alabanza que lo va a poner en el orden apropiado. Nosotros a veces abrimos la Biblia y vamos, como decimos, seco a la palabra de Dios. ¿No, señores? No, nosotros vamos a la palabra de Dios y debemos ir reconociendo la grandeza de quien inspiró esta palabra, el Espíritu Santo, reconociendo de dónde viene esta palabra, viene de Dios mismo, reconociendo quién se hizo carne, cómo esa palabra se hizo carne, en el Señor Jesucristo, hermano. El verdadero aprendizaje ocurre cuando Dios le enseña la Biblia. De otro modo, el aprendizaje se toma un mero ejercicio intelectual, seco. Entonces, hermano, la palabra de Dios tiene que ir impregnada con el Espíritu Santo de Dios. Recuerde, este estudio se trata de cómo alimentar el corazón. El corazón se fija para obedecer la palabra de Dios, se ejercita para memorizar la palabra de Dios y se disciplina para aprender la palabra de Dios. Pero ¿cómo se hace esto, hermano? Con una devoción a Dios. El verdadero aprendizaje ocurre únicamente cuando su corazón ha sido fijado en una relación adecuada con Dios de adoración. Una de las grandes preocupaciones mías como pastor de esta iglesia es la adoración en la iglesia. Yo creo que debe reajustarse la adoración en la iglesia. Hermano, lo que prepara nuestros corazones para escuchar un mensaje despierto es lo que nosotros hacemos ahí en ese tiempo de adoración. Es lo que nosotros... No es mera letra que están poniendo, hermano, es la palabra que nos va a inspirar y preparar nuestros corazones para nosotros adorar a Dios. ¿Usted sabe cuál es la obligación del grupo de adoración? Bajar la gloria de Dios a la iglesia para que nosotros podamos estar delante de la presencia de Dios. Pero aparte de esto, hermano, también debemos, en cuarto lugar, hablar la palabra. Debajo de la superficie del Salmo 119, versículo 13, hay un principio poderoso de aprendizaje. Usted no aprende algo que lo toque, o sea, usted no aprende algo que tenga que enseñar a otro, tiene que aprender lo que usted va a enseñar a otro. Por eso dice el versículo 13, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Aprendemos la palabra no solo para satisfacer nuestras propias necesidades, sino para enseñar a otros. Por eso tenemos que hablar esta palabra. Con mis labios he contado los juicios de tu boca. He predicado tu palabra. Yo me la aprendí, la memoricé, pero ¿para qué? O para guardarla y salir el domingo por ahí. Y volver en la noche. No, hermano. Es para predicarla. Pero dice el apóstol Pablo, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto enseña y esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Usted tiene que ser, y yo tengo que ser, una persona idónea para enseñar a otros la palabra de Dios. Y este versículo describe el discipulado bíblico. Involucra un contacto de corazón a corazón, de vida a vida. Porque hablamos tantas cosas a veces, hermano, entre nosotros, pero tampoco de la palabra de Dios. Y esa es la tarea de todos los creyentes, y no solo de los pastores y líderes de la iglesia. El aprender es hablar
Y el hablar es comunicar, hermano. Tal vez usted nunca tenga que hablar frente a una gran multitud. Mas usted ciertamente puede enseñar lo que ha aprendido a otros hombres fieles, de tú a tú, hermano. ¿Y cuál es el problema que pasa? Que no nos involucramos con esta palabra para enseñarla. Y todo tiene que ver con qué, hermano, con el corazón. Y esto queda claro si consideramos lo dicho por nuestro Señor Jesucristo en Mateo 12, 34 al 35. Dice allí la palabra de Dios lo siguiente: generación de víbora, ¿cómo podéis hablar los buenos siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. ¿Qué tiene usted en su corazón, hermano? Hermana, ¿qué tú tienes en tu corazón? Su boca va a comunicar lo que hay en su corazón, si es palabra de Dios o si es chisme. Y esto sigue la progresión que hemos observado. La actitud del corazón se fija para obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios se guarda en el corazón a medida que la estudiamos. Y a la medida que devoramos esa palabra, la sumisión al señorío de Cristo y a la alabanza del corazón crea un ambiente en el cual aprendemos la palabra que cambia el corazón, en lugar de envanecer la cabeza. Entonces la plenitud de Dios en el corazón naturalmente rebosará cuando abrimos nuestra boca para declarar su gracia a otros. Y esto es lo que es un discipulado genuino: comunicar, enseñar a otros la palabra de Dios. Hermano, ¿qué tanto estamos enseñando la palabra de Dios a otra persona? Porque no está en nosotros. Que la palabra de Dios, dice Colosenses capítulo 3, versículo 16, abunde en vuestros corazones para que la hablemos, para que la cantemos, para que la meditemos, para que la vivamos. Entonces, hermano, tenemos que hablar esa palabra. ¿Cuándo fue la última vez que usted, aún de memoria, le dijo a una persona: el Señor dice en Juan 3:16, de tal manera te amó Dios a ti, que dio a Jesucristo para que muriera por ti? La parafraseó, pero dijo la palabra de Dios. Quinto, prioriza la palabra. Una vez que usted haya experimentado la bendición de abrir su boca para compartir la abundancia de su corazón, enfrentará un conflicto de prioridades. Y aquí quiero que la iglesia ponga mucha atención, porque yo tuve que poner mucha atención a esto aquí, hermano. No ha habido persona quien haya sido efectiva en un ministerio, que haya pasado por la vida sin tener que hacer ajuste con tanto de sus prioridades. No hay nadie que haya tenido un ministerio efectivo que no haya hecho ajuste en su vida para cambiar su forma de ser. Por eso, los ajustes en el ministerio son necesarios. Escúchenme bien los hermanos que dirigían la iglesia. Escúchenme bien todos los hermanos. Los ajustes en la vida cristiana son necesarios. Ahora usted pasa un tiempo estudiando la Biblia. Su estudio ya no tiene el tedio de la obligación, porque ya usted lo hace con amor. Es un proceso de delicia, tanto en la noche como en el día. Cuando usted se sumerge en esta palabra, usted ya no teme a la gente, sino que anhela aprovechar las oportunidades que Dios le da para compartir de la abundancia de su corazón. Sin embargo, ahora parece que el tiempo no le alcanza. Hermano, su vida no puede continuar como iba antes sin sufrir ciertos cambios. Es necesario fijar y observar ciertas prioridades para nosotros ser efectivos en nuestras vidas como creyentes. Por eso dice el versículo 14, me he gozado en el camino de tu testimonio más que toda la riqueza. David no dejó duda en cuanto a la prioridad de su vida. La prioridad de su vida era vivir, predicar, anhelar, guardar y conformarse a la palabra de Dios. Y hacer ajustes para vivir esa palabra dentro y fuera de la iglesia. Pero David era, no, hermano, David como rey tuvo acceso a todos los deberes reales y lo cumplió.
Pero él nunca se dejó atrapar de las demandas de la monarquía. Hermano, no te dejes atrapar por las circunstancias, por el trabajo, por todas estas cosas, por tus estudios, y no hacer la voluntad de Dios y hacer la palabra de Dios. Que tengo que estudiar. Que tengo que trabajar hasta tal hora. Que tengo que hacer esto. Hermano, esa fue la debilidad de Salomón. Comenzó a hacer muchas cosas y se olvidó de la palabra de Dios. ¿Y a dónde llegó Salomón? Hasta el piso. David sabía que no había riqueza que pudiera compararse con lo que podía obtener de la palabra de Dios. Cuando usted ha crecido en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo y la palabra de Dios ha sido su corazón, usted se va a ver obligado a evaluar cuáles son las cosas más importantes en su vida. No se le pide que sacrifique su inteligencia, su sentido común, su talento ni sus habilidades. Solo se le pide que someta estas cosas al Señor. Y descubrirá, hermano, que es más importante que el ganar dinero o avanzar en su carrera o en sus estudios o donde sea. Lo que realmente produce gozo, satisfacción en nuestra vida, no lo conseguimos por ahí. Es vivir conforme a la palabra de Dios. ¿Se atreverá a amar la palabra de Dios lo suficiente para regocijarse más en la Biblia que en cualquier otra cosa de la vida? No tengo tiempo, tengo que hacer esto, tengo que jugar pelota, tengo que jugar basquetbol. Mano, esas cosas se van a quedar. Y vamos a estar un día delante de los cielos. Con este conocimiento que debemos hablar de esa abundancia que hemos aprendido y nunca hablamos. Solamente en la palabra de Dios conoceremos a Dios. ¿Cuál es su precio? ¿Cuánto más tiene que ofrecerle al diablo para apartarle de lo que debería ser la prioridad más importante de su vida? Cualquier cosa, hermano, que interrumpa mi relación con Dios, no viene de Dios, viene del diablo. Sea trabajo, sea estudio, sea lo que sea. Cualquier cosa que me impida reunirme a mí aquí con mi iglesia a orar, hermano, eso es pecado. 6. Debemos también contemplar como un remedio, también debemos contemplar la palabra de Dios. El siguiente versículo nos presenta una de esas ideas que con frecuencia tememos o malentendemos. La meditación con demasiada frecuencia se asocia con el incienso y el comportamiento extraño de los curas y de los monjes y estas cosas. Pero dice el versículo 15, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. La verdadera meditación bíblica es algo digno de ser deseado y no temido. Los hombres y las mujeres que han sido usados por Dios son aquellos que han meditado en la palabra de Dios. Porque a veces nosotros lo que hacemos, hermano, es recetario bíblico del devocional por la mañana. Me leí lo que dice cualquier meditación que son buenas y salgo de ahí disparado, la pongo por ahí en el Facebook y ya cumplimos. No, hermano, yo prefiero, hermano, particularmente yo, no levantarme y salir corriendo con un devocional ni mucho menos, y hacer un tiempo, un espacio en mi vida para sacar un momento más tranquilo aparte con el Señor, para ver lo que el Señor me está diciendo. Nosotros andamos precipitados y andamos con el pan en la boca y el tráfico que nos está ahogando y nos olvidamos, hermano, que esas meditaciones que hacemos como un flechazo delante de Dios no tienen ningún sentido para Dios si no ha cambiado nuestras vidas. ¿Recuerdan a Josué, hermano? Él recibió un mandamiento de meditar de día y de noche en la palabra. Dice Josué capítulo 1, versículo 8 lo siguiente, Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, o sea, de hablarlo, sino que de día y de noche meditará en él, para que guardes y haga conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sabes qué me está diciendo el texto, hermano? Que el meditar se saca un tiempo para con Dios, con su palabra, en adoración a Dios, me va a llevar a hacer que todas las cosas me ayuden a bien.
No, yo tengo que... ¿Por qué tú llegaste a la iglesia? Porque yo tengo primero que... ¿Por qué tú no haces tu devocional? Bueno, porque estoy muy ocupado. Hermano, la meditación de día y de noche en la palabra de Dios también se enseña en el Salmo capítulo 1, versículo 2. Se lo voy a adelantar para que lo tengan para la próxima semana. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, un ratito, no, de día y de noche. Hermano, de día y de noche. Cuando la madre de Jesús escuchó la palabra de los pastores, Lucas capítulo 2, versículo 19, dice lo siguiente: pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. O sea, María meditó todo esto. Ella comprendió que Dios estaba hablándole a través de la revelación de su Hijo que venía a esta tierra a través de ella. Por eso el compartir la palabra de Dios y hacerla la primera prioridad de su vida es lo más importante, hermano. Y si hace esto, hermano, recibirá el reto constante de reflexionar sobre lo que ella dice y sobre cómo se aplica todo en el área de su vida. Su vida va a cambiar. Y la meditación no tiene nada de extraño. Ni requiere velas, ni incienso, ni un contacto extraño, ni una posición de flor de loto, ping, ping, no, nada de eso, hermano. La meditación es solo sumergirnos en la palabra y pensar y ver lo que ella quiere para nuestras vidas. Si usted medita en la palabra de Dios, si yo medito en la palabra de Dios, comprenderemos los caminos de Dios y los tomará en consideración esos caminos. Esto no es un libro, hermano, para pasarle por arriba. Usted sabe qué estamos haciendo nosotros con la Biblia muchas veces, escaneándola. Hacemos un escáner. Dios nos manda a que escaneémosla. Yo le he dicho a algunos hermanos que el libro que yo lo escaneo y el libro que lo leo. Por ejemplo, ese libro Juego de Palabras, ese libro hay que leerlo tranquilamente subrayando. A otro libro que usted lo lee, y es como si hiciera un scan con ellos para saber que están ahí esos libros. Ya se dañó esto. Pero no, hermano, tenemos que sacar tiempo para meditar la palabra de Dios. Para sentarnos y ver lo que Dios nos dice. Mira, hermano, quizás yo he leído muchísimas veces este texto. Dice allí la palabra de Dios. En Lucas capítulo 21, versículo 34. Pero mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Yo me quedé pensando en este texto. Va a venir un día que el Señor va a venir. Y lo que dice la palabra de Dios es que si nos dedicamos a otra cosa, vamos a tener problemas, hermano. Tenemos que meditar en cada texto que leemos. Sacar las palabras importantes. Por último, hermano, debemos recordar la palabra. La estrofa de este texto, de esta parte del Salmo 119 que estamos leyendo, concluye con regocijo y con otro ejercicio importante para el corazón. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Versículo 16. Hermano, recordar un concepto clave de las Escrituras. El recordar la palabra de Dios es un concepto claro de las Escrituras. Dios está consciente de la tendencia que tiene el hombre de olvidar y constantemente ponerse, o sea, de olvidarse de las cosas que ha leído. Por eso, hermano, cuando yo veo a un hermano que ha subrayado la Biblia, yo le doy gracias a Dios por eso. Algo encontró ese hermano que subrayó esa parte de la Biblia. Cuando veo una Biblia que está garabateada al lado, que tiene algunas palabras al lado, ese hermano encontró algo en la Biblia que le habló su corazón. Debemos recordar, ¿por qué? Esas cosas nos ayudan a recordar.
Muy pocas personas aquí en esta iglesia apuntan los mensajes. Hay hermanos que lo apuntan, muchas, más hermanas que hermanos. ¿Para qué hacen eso? Para recordar, para que no se le olvide la palabra de Dios. Hermano, la Biblia es un libro de memorias. Por ejemplo, si usted va a 1 Corintios 11, Pablo explica que el verdadero propósito de la Cena del Señor consiste en conmemorar, es un memorial diseñado para hacernos recordar las cosas. Y toda la palabra de Dios para hacernos recordar la importancia de Dios en nuestras vidas. En la segunda epístola del apóstol Pedro hay una hermosa sesión en el primer capítulo en el cual Pedro describe el proceso de crecimiento de un creyente, del crecimiento espiritual de nosotros. Dice la primera carta del apóstol Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 3 al 8, dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. ¿Y dónde encontramos a esa excelencia de Dios? En su palabra. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal. Y al afecto fraternal, ¿qué añadimos, hermano? Amor. Si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, no os dejará estar ocioso, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él dice que Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, incluyendo muchas promesas preciosas. Nos instruye a edificar sobre este fundamento: fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Luego el apóstol Pedro añade una advertencia solemne en los versículos 9 al 10. Mira lo que dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. El que no anda en la palabra de Dios buscando estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermano, tanto más procurad ser firme a vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Haciendo qué, hermano? Obedeciendo todo lo que se nos enseña en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios es una delicia y no una obligación tediosa, usted va a estar motivado a recordar todas estas cosas para vivir conforme a ellas. Sin embargo, aún nuestras mejores intenciones requieren ayuda práctica, hermano. Haga apunte al escuchar la enseñanza y la predicación de la Biblia y al estudiarla. Coja un cuaderno y haga apunte. Subraye. Si no pueden tener un papel al margen de la Biblia, lo que usted aprendió, escríbalo. Al hacerlo, hermano, usted está poniendo señales y caminos que las van a ayudar a recordar todas las cosas, hermano. No se preocupe por guardar detalles específicos. Por eso usted está dejando señales para acordar la esencia de lo que se dice. Procura ejercitar en su corazón y en su mente estas cosas que ha aprendido. El recordar es un esfuerzo cooperativo entre el corazón regenerado y la mente renovada. Tal vez usted piense: bueno, pastor, es que yo tengo una memoria pobre. Y como decía con un hermano comentando hace tiempo, y a nosotros, después de los 60, comienzan a olvidarse de las cosas. Pero nuestro corazón y nuestra mente crecerán con el ejercicio de aprender estas cosas. Y le voy a decir una cosa: se ha comprobado científicamente que leer y memorizar parte de lo leído nos ayuda a evitar el Alzheimer. Hasta de remedio nos sirve. Científicamente se ha demostrado eso. Por eso, hermano, debemos nosotros recordar la palabra.
Al poner estos 7 ejercicios en práctica, usted desarrollará una mejor memoria. Como mínimo recordará las cosas relacionadas con la palabra de Dios. Y eso es lo que en realidad importa. ¿Qué me dijo el Señor? Yo no sé decir el texto completo de lo que me dijo, pero el Señor me dijo que yo debo cambiar esta área de mi vida. Y no sea como esa hermanita que después de haber predicado de Daniel, se le acercó al pastor y le dijo: pastor, la palabra más importante que usted dijo fue Nabopolassar. Explíqueme eso. No, hermano. Ahora bien, hermano, estos ejercicios de memorizar, de recordar, al igual que la dieta, son difíciles de pensar. Son difíciles, pero son necesarios. Dios nos ha dado un nuevo corazón y si ha aceptado a Cristo como nuestro Salvador, como su Salvador, ahora es su responsabilidad el cuidar de ese corazón durante su peregrinar en esta tierra. El no hacerlo podría reducir drásticamente nuestra calidad de vida, tanto en lo físico como en lo espiritual, y aún podría reducir nuestra vida. ¿Usted se da cuenta, hermano, que a nosotros los que tenemos problemas, comenzamos ya a una edad, nos mandan a caminar y a tomarse esta partillita por la mañana, que no se nos olvida, que debemos hacer cierto tipo de ejercicio, aunque no lo hacemos? Si hacemos estas cosas, hermano, nuestra calidad de vida va a ser mejor. Por eso mismo, si hacemos todo lo que hemos visto, hermano, nuestra calidad de vida espiritual va a ser mejor y nuestro corazón delante de Dios se va a fortalecer mejor. Ahora bien, para concluir, ¿cuál de estos ejercicios de corazón necesita usted para poner en práctica en su vida? Todo, pastor. ¿Y cuándo lo haremos? Fijemos el curso, separemos tiempo. Hagámoslo. Es enfocar nuestros corazones todo el tiempo hacia la palabra de Dios, hermano. Eso es que va a fortificar nuestro corazón mediante este ejercicio, lo que nos permitirá guardar su camino limpio delante de Dios. Y a través de estos ejercicios que vamos a guardar limpio, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios, con hacer, con memorizar, con meditar en ella. Hemos visto que la palabra de Dios es lo que limpia nuestro camino en este mundo. Y esta fue la oración del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la oración del Señor Jesucristo según Juan 17? Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. No hay otra forma de santificar nuestras vidas, hermano. Este es el cuadro que pintó el Señor cuando lavó los pies de sus discípulos en Juan capítulo 13. Explicando que aunque había sido lavado de la culpa del pecado, lo dijo sus apóstoles, sus pies necesitaban ser continuamente lavados de la inmundicia del camino. ¿Y cómo nosotros, hermanos, nos limpiamos diariamente de la inmundicia del camino? Guardando la palabra de Dios. Porque como veremos más en otro mensaje, ella es lámpara a nuestro pie y lumbrera a nuestro camino. En Efesios capítulo 5, versículo 26, nos enseña que la palabra de Dios es el agua que nos lava en el camino. Y en Juan capítulo 15, versículo 3, Jesús dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Por esa razón, hermano, cuando Cristo venga, ¿cómo estará su ropa espiritual? ¿Manchada o lavada por la palabra? Hermano, no hay necesidad de ser avergonzado en aquel día, porque tenemos suficiente material para vivir limpio delante de Dios y estar limpio cuando Él venga por nosotros. ¿Cuándo vendrá por nosotros? Bueno, ayer tuve una reunión de pastores, de muchos pastores en un lugar, y se hicieron los planes. Y un pastor dijo: están estos planes, pero el Señor puede venir mañana. Ahora bien, si el Señor viene mañana, hermano, ¿cómo estaremos nosotros? ¿Lavados por la palabra? Ok. ¿Viviendo la palabra? Ok.
Hermano, es la palabra de Dios que nos va a limpiar de la inmundicia de este mundo y nos va a presentar como una iglesia pura y sin mácula delante de su presencia cuando Él venga por nosotros. Es eso. No olvide, hermano, esto. Medita en ello. Y si a ti que está con nosotros se te hace difícil meditar en esta palabra, es porque no te ha entregado tu corazón a Cristo y tiene un velo que solamente puede ser quitado con el Espíritu Santo, viniendo y regenerando tu vida. Te va a aclarar tus ojos y tu corazón para que comprendas esta palabra. Por más que sepa, Dios quiere también lavarte de todo pecado con la sangre preciosa de Cristo, para que puedas tú, de una manera u otra, vivir esta palabra de Dios. Sin Él no podrás vivirla. Por eso te llamamos a que venga Cristo. Ven a Cristo Jesús. Y Él te va a lavar de todos tus pecados. Ay, no la palabra, sí. Entonces, diariamente también te va a limpiar de todas tus maldades con estas palabras. Que Dios nos ayude. Te alabamos, oh Dios, y te bendecimos, Señor, y te damos gracias por tus misericordias. Sabemos que ellas son nuevas cada mañana, Señor. Y necesitamos que esta palabra venga a nuestros corazones, a nuestras vidas. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir conforme a estas palabra que tú has dado para que nosotros, Señor, glorifiquemos tu nombre. Para que no seamos una lámpara escondida, sino, Señor, una luz que alumbre a todo corazón. Ayúdanos a comunicar tu palabra con nuestras vidas y con nuestros labios. Ayuda, Señor, a tu iglesia a serte fiel. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.